Seguridad ciudadana, el eje tiene que ser los derechos humanos, la salud pública y la reconstrucción del tejido social. Seguridad soberana, el eje tiene que ser una política interna nuestra conforme a las necesidades del país y no a las necesidades del vecino del norte. ¿Por ahí va? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Porfirio. Este debate sobre la seguridad nacional está contaminado por esa falta de esclarecimiento de todos esos ejes. Mira, en primer lugar está contaminado por la Alianza por la Seguridad de América del Norte. Así es. Este acuerdo bilateral, pero sin el Senado de la República. Así es. Este acuerdo bilateral a nivel de ejecutivos, ¿verdad?, que subordina la seguridad soberana de nuestro pueblo, de nuestro Estado mexicano, a la seguridad del gobierno de Estados Unidos. Y ya sabemos, Porfirio, tú lo sabes mejor que nadie, que la seguridad nacional de Estados Unidos es una seguridad militar. Entonces, en conformidad con eso, pues aquí lo que se ha venido implementando, ¿verdad?, es una concepción de seguridad nacional polarizada por lo militar. Tenemos también la famosa Iniciativa Mérida, que es otro convenio, es parte de, pero es otro convenio bilateral a nivel de ejecutivos. Ahí vemos cómo está la famosa seguridad nacional contra el terrorismo. Bueno, eso ha implicado una subordinación de las políticas migratorias del país a la seguridad nacional de Estados Unidos como antiterrorista. Así es. Entonces nuestros migrantes, los migrantes que pasan por aquí por cientos de miles, ¿verdad?, son vistos en el parámetro, ¿verdad?, de la lucha contra el terrorismo. Mira, Alejandro Lalinde, nuestro amigo que trabaja con migrantes, Alejandro Solalinde, acaba de declarar que desde el 2005 y el 2006, las delegadas del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y en Oaxaca, ¿verdad?, le confesaron, ¿verdad?, que en toda esta política migratoria está metida la mano del gobierno y de la política de Estados Unidos. Naturalmente. Entonces no podemos, como mexicanos, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de honor, de nacionalismo, seguir pretendiendo que nuestra seguridad esté subordinada a la de allá arriba y en ese sentido, pues que sea violatoria de los derechos humanos. Esa seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos no es respetuosa de los derechos humanos. Hay la famosa acta patriótica, ¿verdad?, que constituyó una regresión en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en los Estados Unidos. Yo no vería en la marcha, Tere, suficiente acento en este punto que acaba de subrayar Miguel. Nosotros estamos por debatir la ley de tratados. Nosotros, aunque seamos minoría, jamás estaremos de acuerdo en que ese tipo de convenciones o de convenios con otros países se hagan al margen del Congreso. Como que este tema de la supeditación de la soberanía nacional no es muy claro en estas organizaciones. Como que no ven el vaciamiento de soberanía que hay atrás de todo esto. Yo creo que es un tema tangencial en su referencia a lo que hacen a la Ley de Seguridad Nacional, porque están planteando entre los puntos, no está entre los 6, pero está contenido entre la descripción de los 6, están planteando una seguridad ciudadana, ¿no?, una seguridad nacional amplia, ¿no?, donde estén reflejados los derechos y el patrimonio de los mexicanos, o sea, como el centro de la seguridad nacional, la seguridad alimentaria, la seguridad de los bosques, la seguridad de las aguas. ¿Cómo se frasea esto con los programas de los partidos? El día que estábamos tú y yo y los recibimos, ellos empezaron a hacer discursos espléndidos y con cierto tono de desahogo. Le dije, no, compañeros, eso era en el antiguo régimen. Aquí nos van a interrogar a uno por uno
y a preguntarnos cómo vamos a votar y a señalarnos con el dedo. Ellos están conscientes de que esto se tiene que reflejar en la nueva estrategia nacional que surja del 2012 o no. Sí, ahora creo que hay un paso anterior, ¿no? El paso que estamos ahorita dando en la Comisión de Gobernación respecto al dictamen, ¿no? Que bueno, en una manera yo creo sensible al tema. ¿Estuviste ahí? Estoy en la Comisión de Gobernación. ¿Y qué pasó en la última reunión? Bueno, se abrió a un programa de audiencias públicas, ¿no? En donde se van a recoger todas las propuestas que todas las organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, etcétera, van a hacer respecto a la minuta y respecto a las propuestas que ahí están. Eso es parte, dijéramos, de este rescate también de una política de seguridad que no se vaya justamente en la alineación, ¿no?, a una política de seguridad hemisférica y global que están planteando los Estados Unidos y que por supuesto en el tema de las drogas es tremendamente doble moral, doble discurso, ¿no? Porque mientras el negocio de las drogas está allá, mientras los consumidores están allá, pues a nosotros nos plantean una estrategia represiva, ¿no? Pero es que ellos nos venden las armas. Nos venden las armas, ¿no? Perdón, y como 35 mil millones de dólares, según datos americanos, ellos nos mandan por vía de compra de drogas. Y 25 mil millones nosotros los mandamos por compra de armas. Es un tema de balanza de pagos. Absolutamente. En el que estamos cayendo el modo más estúpido, perdón la palabra. ¿No pensarías igual? Sí, de hecho, conforme informes del Senado de Estados Unidos, se estima que son alrededor de 2,000 armas que pasan diariamente por la frontera norte. O sea, ese ritmo estamos teniendo una... 17 millones de armas en México. 17 millones. Es la cifra que se ha dado. Es un ritmo impresionante, no hay controles, ya lo vimos con este Al contrario, lo fomenta. programa del Fast and Furious y estas cosas. Se está fomentando, se está tolerando. Ahora, la historia de estos intercambios de Estados Unidos con México en materia de seguridad, digo, intercambios por decirlo eufemísticamente, tienen que ver, por ejemplo, con la marcha. Sí hay un punto en el documento en donde se habla Sí. frontalmente, ¿no?, de la exigencia a Estados Sí. Unidos con los controles de armas. Pero también tenemos esta otra historia que tiene que ver con que no se está combatiendo la demanda de drogas. Claro O que sea, no. es una política de combate contra que ellos consideran un enemigo. Ya se dijo que no hay tal enemigo, es un objetivo de política pública, debería ser. Pero además toda esta dinámica de derecho penal del enemigo, de poderes de excepción, tiene que ver con el establecimiento de un universo paralegal, de una serie de normas de excepción que se están acumulando al ordenamiento jurídico democrático que tenemos en México. Tú concluirías entonces, dijiste quién es el enemigo, has preguntado. ¿Es la política estratégica de los Estados Unidos? ¿Es el verdadero enemigo? ¿O hay otro? Yo creo que habría que combatir con mucha más contundencia y decididamente estas importaciones, estos injertos jurídicos que se nos están Expresiones. haciendo y estas perversiones de nuestro derecho, porque lo que hoy tenemos es un conjunto de Patriot Acts tropicalizadas. Que, a ver, O sea, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que tiene esta parte del sistema acusatorio que es maravillosa, es esquizofrénica la reforma, tiene esta otra parte de las medidas cautelares con sistemas precondenatorios que anticipan las barreras Como el punitivas. arraigo y eso. El El arraigo arraigo es sí, el botón de muestra más claro. O sea, tenemos hasta 80 días personas que no son ni inculpadas, ni indiciadas, que no tienen ningún estatus jurídico, pero están privadas de la libertad y que no tienen ninguna garantía judicial para hacer efectivos sus derechos de debido proceso, de libertad personal y de presunción de inocencia, entre otros. algo ibas a decir. Yo decía que hace poco escuché a un académico norteamericano decir que nosotros la estábamos haciendo bien porque de acuerdo a estábamos sus pasando planes. las cucarachas a Centroamérica, ¿no? Que había sido tanto Pero el ahora viene el hostigamiento. tema de Guatemala y del Plan Cóndor. Exacto, o sea, lo que estamos viendo con esta estrategia es que se está regionalizando el conflicto, ¿no? El conflicto de las drogas y este tema de la política del enemigo, y de esta manera estamos extendiendo la frontera norte hasta Centroamérica, ¿no? Es decir, le estamos construyendo un corredor La zona de para seguridad doméstica, según los Estados Unidos hace Así muchos es. años, va hasta Panamá. Exacto. Claro, y que este derecho penal del enemigo, que surge como derecho penal,
se ha ido ampliando a otras ramas del derecho. Ya tenemos un derecho público del enemigo. Entonces, justamente... ¿Entendido como qué? Como la configuración de normas que dotan a las Fuerzas Armadas principalmente, a las corporaciones policíacas, principalmente a las federales, y a las agencias de inteligencia civil y militares, para tener poderes de excepción que indistintamente de que la amenaza sea real o no, aunque sabemos que la problemática de seguridad es real en México, pero indistintamente de eso, e indistintamente de los enfoques y la atención a las causas reales de los problemas, el aparato del Estado, el aparato represivo, tenga poderes que van más allá de lo que el ordenamiento jurídico prevé. Entonces, lo que tenemos es un redimensionamiento en el que tenemos un Estado máximo en uso represivo de la fuerza y mínimo en desarrollo. Ahora, lo hemos discutido. La frontera es del Foro Militar, pues es la frontera entre derechos humanos y esta estrategia. Mientras no reconozcamos que el Foro Militar solo opera en tiempos de guerra, pero es insuficiente en tiempos de paz, no vamos a ningún lado, ¿no? Yo sintetizaría además el tema de la marcha, de lo que tú hablas, es esto que señalaba Silvano muy bien. Es decir, la marcha y las organizaciones recogió ese reclamo social que está puntualizando el tremendo riesgo que corren las instituciones democráticas y la soberanía nacional con esta política de Esto está muy seguridad. bien, porque es lo que hay en el fondo. Exactamente. No solamente las consecuencias o los síntomas. ¿Tú pensarías igual? Yo estoy totalmente de acuerdo, solamente añadiría rápidamente 2 puntos. Primero, efectivamente, la frontera entre las Fuerzas Armadas y los derechos humanos está en el fuero militar. Es cierto, punto. Y hay 4 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sí. que obligan al Estado mexicano a que el fuero militar no subsista en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas Contra la población civil. contra la población civil en actos de servicio. Y el otro punto que quisiera yo puntualizar es que en el pacto también se habla de por qué no se investiga los círculos financieros de la droga aquí. ¿Por qué no hay una investigación seria sobre el lavado de dinero? Que se maten los de abajo, a los de arriba no se toca nunca. En Estados Unidos tampoco la hay. Claro que no. Y el año 2009 se lavaron 278.700 millones de dólares de lavado de dinero, valga la redundancia, en un banco de Estados Unidos. Una cantidad. Bueno, fue el Wachovia, ¿verdad?, que después compró el Wells Fargo y que solamente tuvieron una multa que no llegó ni al 2% de sus ganancias. No estarán resolviendo la crisis financiera a través de muertos aquí. Hay que pensarlo. Sí. Vamos a un último bloque.